Bueno, vamos a trabajar con la clasificación de antibióticos. Entonces, los antibióticos se clasifican en penicilina, aminoglucósidos, carbapenems, cefalosporinas, macrólidos, quinolonas, sulfamidas, tetraciclinas, otros y antibióticos asociados. Básicamente, así es como los vamos a tener ordenados en la farmacia. Vamos a tener los antibióticos y dentro del grupo de antibióticos, en algunos casos, en algunas farmacias, donde están los antibióticos, se ponen todos los antibióticos y después se ordenan en orden alfabético. Y hay otras que dentro del grupo de los antibióticos, a su vez los subagrupan en penicilina, aminoglucósidos, carbapenems, cefalosporinas, macrólidos, quinolonas, sulfamidas, tetraciclinas, otros y antibióticos asociados. Entonces, hay otra clasificación de antibióticos que tiene que ver con sus estructuras químicas, en el cual yo puedo clasificar, es otra clasificación, totalmente distinta a esta otra, es como una clasificación paralela, ¿sí? Y voy a encontrar que hay antibióticos que tienen un anillo beta-lactámico, es un anillo como aquellos de química orgánica, ¿sí? En los cuales se puede dibujar. Y esos antibióticos beta-lactámicos son las penicilinas y las cefalosporinas. Y después están los antibióticos no beta-lactámicos. ¿Qué es lo que pasa con los antibióticos beta-lactámicos a nivel internacional? Cuando ellos se fabrican, las plantas que fabrican antibióticos penicilánicos son unas y las que fabrican cefalosporínicos son otras. Yo no puedo en una planta que se fabrica penicilinas fabricar cefalosporina y viceversa, como así tampoco puedo fabricar otro tipo de antibiótico. Eso es por la resistencia y la gran sensibilidad que tienen este tipo de antibióticos y que las personas presentan muchas reacciones alérgicas. ¿Tá? Entonces, si yo vuelvo a la primera clasificación, me voy a encontrar con el primer grupo interesante, es las penicilinas. Y cuando hablo de penicilinas, tengo que pensar en naturales y semisintéticas. Las penicilinas naturales fueron los primeros agentes antibacterianos que se conocen, que se introducieron para uso clínico. Al día de hoy siguen siendo de elección porque son muy baratas, tienen un bajo costo, por las opciones de administración y las características farmacocinéticas y esa baja toxicidad. También su mecanismo de acción es producir defectos a nivel de la pared celular. ¿Se acuerdan eso que estuvimos hablando? ¿Cuáles eran los mecanismos de acción? Bueno, ellos lo que hacen es producir defectos en la pared celular que lo que determina que se lleve a la lisis y la muerte celular. Se empiecen a generar pequeños defectos a nivel de esa pared celular y empieza a ingresar mucha cantidad de agua, ¿tá? Y la bacteria entonces se muere. Este tipo de antibióticos se expresa por unidades internacionales y es una medida, la unidad internacional es una medida de potencia que utiliza como patrón a la penicilina G sódica. Cada miligramo de penicilina corresponde aproximadamente a 1.600 unidades. 600 miligramos de penicilina sódica o potásica equivalen aproximadamente a 1.000.000 de unidades internacionales. O sea, la unidad internacional es otra medida que se utiliza en antibióticos, se utiliza para expresar la potencia de vitaminas, y todas siempre están correlacionadas con los miligramos. Las penicilinas naturales para el embarazo son categoría B, o sea, es un uso aceptado, no hay riesgo fetal en humanos que haya sido demostrado. Y dentro de las penicilinas naturales me encuentro a la penicilina G sódica y voy a encontrar
la penicilina de 1 millón y la de 5 millones, y la de 5 millones que está en todos los vademecum, ¿sí? Es la penicilina natural que se usa de uso parenteral, se sigue usando mucho. Se usa mucho también para muchas enfermedades de piel, ¿ah? Después tenemos la famosa penicilina benzatínica, ¿sí? Que es la penicilina, es el benzetacil, es una penicilina natural de acción prolongada para uso parenteral, ¿sí? Ahí hay 2 ejemplos. Es el benzetamín de 1.200.000 y 2.400.000. Y está la penicilina quinta oral, que es un antibiótico beta-lactámico natural para uso vía oral, es el Ospen-1000, comprimidos y suspensión oral. ¿Ah? Se usa muy, muy poco, pero se usa. Después tengo las penicilinas semisintéticas, tengo las aminopenicilinas, como la amoxicilina y la ampicilina, las dos que se utilizan muchísimo, ¿sí? Sobre todo la amoxicilina, y me voy a encontrar penicilinas que sean semisintéticas resistentes a las penicilinasas, porque hay bacterias que han aprendido a neutralizar el mecanismo de acción de este tipo de penicilinas y empiezan a sintetizar penicilinasas. Entonces, estas penicilinas se empiezan a modificar en un laboratorio para que le hagan frente a este tipo de bacterias. Y ahí tengo la meticilina, oxaciclina, que estas son activas frente al estafilococo aureus meticilino sensible. Después tengo las penicilinas semisintéticas activas frente a pseudomonas y enterobacterias, como lo que son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, y es el ejemplo de la piperaciclina tazobactam. Este tipo de antibióticos es bastante cuidado por los infectólogos, son tratamientos muy caros, y lo que se tiene es que a veces hay un único tratamiento en un sanatorio, en un hospital que se encuentra bajo llave. O sea, está todo el tratamiento, ¿no? Para 7 días, 10 días de tratamiento. Pero hay un único tratamiento. Y cuando se inicia este tratamiento con la autorización del infectólogo, es cuando se manda a comprar la reposición. ¿Ah? Este tipo de barrera se deja porque si no, cuando el paciente llega a CTI, ya no hay con qué antibiótico tratarlo. Y después tengo las penicilinas semisintéticas asociadas a inhibidores de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas es uno de los mecanismos de resistencia más conocido que hay y que muchísimas bacterias lo han logrado desarrollar. De esta manera, las bacterias productoras de beta-lactamasas lo que hacen es que tanto la amoxicilina y la penicilina se inactiven rápidamente por las bacterias. ¿Ah? Entonces, lo que se ha hecho es modificar la amoxicilina y la ampicilina y se le adiciona una sustancia nueva. Entonces yo me enfrento a la amoxicilina o ampicilina con ácido clavulánico o con sulbactán. ¿Qué es lo que hace el ácido clavulánico y qué es lo que hace el sulbactán? Es un escudo que se coloca fuera de la amoxicilina o fuera de la ampicilina. Entonces cuando la bacteria empieza a producir las beta-lactamasas, no puede sacar a estos antibióticos. ¿Por qué? Porque están protegidos por el ácido clavulánico o el ácido sulbactán. Entonces lo que hace es que los antibióticos que tienen amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina con sulbactán, ampicilina con sulbactán, hacen que su espectro de acción sea más amplio, porque si se enfrentan a bacterias productoras de beta-lactamasas, saben cómo inactivar estas beta-lactamasas, o que estas beta-lactamasas no tengan acción sobre el antibiótico, de tal manera que este antibiótico pueda ser efectivo. Es el Amoxidal Plus, el Moxifar Plus, son antibióticos muy, muy conocidos. ¿Ah? Después tenemos otro grupo que son los aminoglucósidos. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? Son antibióticos bactericidas.
Bactericidas quiere decir que destruían a la bacteria, la mataban, ¿sí? Tienen un espectro reducido, o sea, actúan sobre bacilos aerobios gram negativos, y su mecanismo de acción es difundir a través de la membrana citoplasmática e inhibir la síntesis de proteínas. Como las fases de transporte, en este caso en los aminoglucósidos, es dependiente de energía y puede ser bloqueada o inhibida por iones calcio, magnesio, por anaerobiosis, o sea, cuando la bacteria podía sobrevivir sin oxígeno, estos antibióticos tienen una reducción notable en el medio anaerobio de un acceso, ¿sí? O sea, muchas veces hay infecciones que cursan teniendo ciertos accesos, ciertos accesos. ¿Ah? Entonces, estos antibióticos se ven impedidos por esa condición de anaerobiosis. ¿Ah? Presentan ototoxicidad, ¿sí? Quiere decir que generan un daño, ¿sí? Pueden tener toxicidad sobre la parte auditiva. Entonces, pueden llegar a dar una disfunción auditiva después de una administración. Eso se ve cuando se hace la administración de este tipo de fármacos intravenoso, ¿no? Muchos de los aminoglucósidos no se dan solos, porque si yo estoy frente a una enfermedad grave, el administrarlos solos hace que pueda que el tratamiento falle. Entonces, acá hay 4 o 5 tipos que ustedes pueden llegar a ver en una indicación clínica. No es que lo vayan a hacer ustedes ni que lo vayan a sugerir, no. Puede ser que lo lean y les esté llegando un aminoglucósido y, por ejemplo, una penicilina antiseudomona, o una penicilina antiseudomona y o una cefalosporina y un aminoglucósido. Pueden tener una cefalosporina intravenosa con una gentamicina, ¿ah? Una penicilina G o una ampicilina con streptomicina o gentamicina, aminoglucósidos más cefalosporina, siempre que sea necesario ampliar ese espectro antibacteriano, se utilizan por tener mecanismos de acción diferentes. ¿Cuáles son los más conocidos, los que voy a tener más en farmacia? Voy a tener la amicacina, que es resistente a la mayoría de las enzimas inactivantes de los gram negativos, se usa a nivel de STI. La streptomicina, ¿ah? Que es un antituberculoso, que se puede llegar a usar en endocarditis cuando hay infecciones a nivel cardíaca, en sepsis generalizada. La gentamicina ampolla se usa en infecciones graves, en septicemias cuando tengo una infección generalizada, ¿sí? Y la tobramicina, gotas, es el colirio antibiótico que más se usa, sobre todo porque la tobramicina, a pesar de todo lo que estuvimos hablando, de la toxicidad de los aminoglucósidos, la tobramicina a nivel oftalmológico es segura y se puede usar en niños y en niños pequeños. Después tengo otro grupo que son los carbapenem, que son antibióticos, son ya más desarrollados, ¿verdad? Antibióticos betalactámicos derivados de la tiamacina, que es producida por un determinado hongo, es el Streptomyces cattleya. ¿Y quiénes son los antibióticos más representativos de este grupo? Bueno, el doripenem, el ertapenem, imipenem y meropenem. No son hidrolizados por las mayorías de las beta-lactamasas, tienen una alta afinidad por las proteínas de unión a penicilinas, tienen alta afinidad por bacterias gram negativas y gram positivas. Esto hace que sean activos frente a la mayoría de los microorganismos aerobios, tienen una excelente actividad bactericida por su rápida penetración, y son los únicos betalactámicos con efecto postantibiótico que la bacteria no destruida no logra crecer por 2 o 4 horas. O sea, son antibióticos que no van a matar a la bacteria.
le inhiben el crecimiento. ¿Ah? Pero esa bacteria no se multiplica durante 2 o 4 horas, que permite que mi organismo pueda activar sus defensas. Dentro de estos son los más conocidos, se indican en general en infecciones mixtas, ya sean por gérmenes aerobios, o sea, aquellos que utilizan oxígeno, y por anaerobios, aquellos que no utilizaban oxígeno, que los gérmenes anaerobios son muy peligrosos porque muchas veces nosotros podemos tener una herida, un absceso, y por debajo de ese absceso, ¿sí?, puede estar desarrollándose un germen anaerobio, no necesita oxígeno. ¿Ah? Entonces están asociados a infecciones graves de piel y partes blandas, infecciones obstétricas, ginecológicas, sepsis peritoneal, o sea, infecciones a nivel peritoneal, neumonía, neutropenia febril, meningitis. Por lo general son bien toleradas y su efecto más serio vendrían a ser las convulsiones en personas puntuales. Este tipo de medicación se da a nivel hospitalario, ni siquiera se da a nivel de asistencia a domicilio, ¿no? de internación domiciliaria, no se da. Tenemos el ertapenem, que el nombre comercial es el Imbas, el imipinem con cilastina, que es el Cienam, el meropenem, que es el meropenem ampollas, ¿sí? Y después tenemos las cefalosporinas. ¿Quiénes son las cefalosporinas? Bueno, las cefalosporinas es un grupo muy importante que se acuerdan que tanto las cefalosporinas como las penicilinas tenían ese anillo beta-lactámico. Son antibióticos beta-lactámicos por tener ese anillo que son más estables a la acción de las beta-lactamasa que las penicilinas. Las cefalosporinas presentan primariamente excreción renal con un importante porcentaje como droga incambiada. Eso le da ventajas. ¿Ah? O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que se elimina primariamente a través del riñón, a través de la orina, y no, la droga está incambiada, o sea, quiere decir que tiene actividad. Me está indicando antibióticos para infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque a nivel renal tienen una alta actividad, porque muchas veces lo que me pasa es que yo necesito que mi antibiótico es efectivo, ¿dónde? En el sitio de acción. ¿Ah? Entonces, si yo tengo la infección a nivel urinario y yo no logro que mis antibióticos lleguen en forma activas a nivel renal, no tiene sentido, porque si cuando pasaron por el primer pasaje o se distribuyeron por todo el organismo, que hacen que no tenga una importante cantidad de droga activa en el sitio de acción. En este caso lo tendría. Se clasifican en generaciones y estas generaciones se les ha dado el nombre de primera generación, de segunda generación, más nosotros los vamos a conocer así. Y eso es en relación a la estabilidad frente a las beta-lactamasas y un poco por su espectro de acción antimicrobiana. Son embarazo categoría B, uso aceptado, con un riesgo fetal en humanos no demostrado, es seguro a dosis habituales. El mecanismo de acción que tienen por lo general todas las cefalosporinas es cuando ese microorganismo está creciendo, desintegran la pared celular y hace que la bacteria lise, o sea, se muera. Se distribuyen por todo el organismo, no pasan con facilidad al líquido cefalorraquídeo y la mayor parte se elimina por la orina sin modificarse y en concentraciones bactericidas para los microorganismos sensibles. Esta excreción es rápida, pero eso hace que sean de elección cuando me enfrento a una infección urinaria. Entonces, las primeras que yo voy a ver son las cefalosporinas de primera generación. ¿Qué son las cefalosporinas de primera generación? Bueno, tienen gran actividad frente a los microorganismos gram positivos, en particular sobre el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Se utilizan especialmente en infecciones respiratorias, cutáneas, urinarias,
en profilaxis, o sea, en prevención de infecciones vinculadas a tratamientos quirúrgicos, cardíacos u osteoarticulares y en la colocación de dispositivos intravenosos como un catéter o un marcapaso. Y ahí tienen unos nombres comerciales, ven, cefalexina es el principio activo, cefalexina comprimido de ampollas puede ser lo que haya en plaza, cefazolina ampollas o solidina ampollas, cefradina es el cefril, comprimidos y ampolla, y también está en suspensión, que es un antibiótico que se conoce mucho, ¿sí? Entonces yo, a nivel hospitalario, hay hospitales que tienen, o en su vademecum dice cefaradina, cefazolina, o en su vademecum dice cefalosporinas de primera generación. Entonces compran cualquiera de la que esté entrando. Después, como dentro de las de segunda generación, estas tienen menos actividad antiestafilocóxica que las primeras, pero son más activas frente a los gram positivos y a Haemophilus. Se utilizan en sepsis, osteomielitis, neumonías e infecciones urinarias. Es el cefuroxime, el Sinocep ampollas y el cefuroxime acetiel, comprimidos y suspensión. El SINAT. Estos dos los utiliza mucho en particular otorrino, ¿sí? En las policlínicas de otorrino. Las cefalosporinas de tercera generación tienen buena actividad antiestreptocóxica frente, por ejemplo, al Neisseria, a enterobacterias, a Haemophilus, y su asociación con otro tipo de antibióticos como los aminoglucósidos es sinérgica, o sea, se potencian frente a cepas resistentes de Pseudomonas aeruginosa y diversas otras enterobacterias. ¿Ah? Se usa en el tratamiento de la sepsis, osteomielitis, intraabdominales, neumonías. O sea, estas se usan mucho a nivel hospitalario y por lo que dice acá, asociadas a aminoglucósidos, como vimos que podía ser la gentamicina. Y acá tengo la cefoperazona con sulbactam. Vieron que el sulbactam era aquella molécula que lo que hacía era proteger al antibiótico del ataque de beta-lactamasas, cefotaxima, ceftazidime, ceftriaxona, todas intravenosas, intramusculares. Después tengo las de cuarta generación, al igual que las de tercera generación, son afectadas por las beta-lactamasas de uso extendido. El uso muchas veces indiscriminado de cefalosporinas ha aumentado mucho las infecciones proenterococo a nivel hospitalario y el desarrollo de resistencia a la vancomicina, que es un antibiótico que al día de hoy se deja casi exclusivamente para uso de CTI. Pero el uso indiscriminado de este tipo de cefalosporinas ha hecho que se den resistencias cruzadas con la vancomicina. Y acá tengo, por ejemplo, el cefepime. ¿Ah? Y ahora vamos a seguir con los macrólidos.